Hola, bienvenida Cecilia. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Ya estamos con Cecilia Latapiat, estudiante de diseño de INACAP. Sí, Está construyendo y en proceso de creación también de su propia marca y es amiga ya de la familia de mis papás. Y hoy día vamos a hablar de lo que es la experiencia de vivir en Brasil y también de lo que es vivir en un barco o en un velero, si se puede decir también. sí, un velero. Perfecto. Y para empezar vamos a hablar sobre lo que fue la experiencia de vivir en Brasil. Y mi primera pregunta es ¿por qué te fuiste a vivir a Brasil? ¿De dónde salió la decisión? Ujú. Eh, en la época, mis papás estaban pasando una situación económica un poco difícil y mi papá tiene hermanos en Brasil. Y lo llamaron y lo invitaron, así que mi familia se fue a Brasil y yo me fui también con ellos. Ahí me di cuenta, la primera cosa que me di cuenta de las diferencias entre Chile y Brasil, que en Brasil no hay cuarto medio, y aquí había cuarto medio. Entonces cuando yo me fui en tercero medio. Entonces me quedé media sin saber qué hacía, si trataba de validar el tercero allá y al final decidí venirme y terminar el cuarto medio aquí. Ese año me propuse investigar a ver cómo yo me podría ir a Brasil con alguna beca. Recibí una llamada, me dijeron, hay una beca para estudiar turismo en Paraná, pero tienes que decidirte ahora. Voy, acepto la beca. Y me fui a estudiar turismo, yo creo que ahí comenzó, mis aventuras comenzaron por ahí. Y para seguir un poco, ¿cómo te acomodaste los primeros años en Brasil? ¿Cómo fue la experiencia de un poco juntar ambas culturas? Porque al final somos Sí, muy distintos. bastante, yo creo. Yo creo que hasta hoy día, yo creo que no solamente en los primeros años cuando salí de aquí de Chile a Brasil, sino con el retorno mío a Chile también. Yo creo que la adaptación ha sido difícil, pero mira, cuando uno va a Brasil, eh, culturalmente el brasilero acoge mucho porque es un país como grande y tiene muchas culturas y hay mucho extranjero. Entonces uno se siente más acogido. Las personas, por ejemplo, te dicen, vamos que conseguimos, vamos que lo vamos a, que lo solucionamos, hagámoslo. Entonces, generalmente tú tienes apoyo de tus pares, de tus compañeros, tienes incentivos y tienes así, tú lo sientes real. ¿Ah? Tú sientes que tienes apoyos. La adaptación de Chile a Brasil es mucho más fácil que de Brasil a Chile. Yo creo que es más complejo, es más difícil entender algunas cosas. Fue la experiencia de trabajar en turismo en Brasil. En turismo, bueno, yo cuando estaba como en el tercer año, ya estábamos como habilitados para empezar a hacer prácticas y yo fui a buscar las prácticas y para trabajar. Yo participé de algunos proyectos, había una empresa que se llamaba, creo que hoy día no existe más, Embratur, que era una empresa que era como una asociación que, no sé si hay alguna empresa aquí que está pensando en eso, algo similar, pero era una empresa que como que gestionaba la parte del turismo como incentivo al turismo en Brasil, que se llamaba Embratur. Y estaban en el proceso de instalar que en la época se llamaban los albergues de la juventud, que era un concepto que venía de Europa, pero que no estaba, no había sido instalado en Brasil. Y en esa época yo participé del proyecto con la universidad y estuvimos instalando el albergue de la juventud, que después se le cambió el nombre, que hoy día son los hostels, los que Los reciben a los hostales. jóvenes.
que en esa época se le cambió el nombre después porque era como demasiado albergue, era como, ay, como el pobrecito que iba a ser recibido en un lugar así como... Entonces quisieron cambiarle la connotación y yo participé de cómo se iba a estructurar, si el estudiante tenía que tener una tarjeta, si el estudiante tenía que ser socio de algo, entonces todo ese proceso de estructurar cómo se iba a hacer, yo participé un poco de eso. Ese fue uno de las experiencias de práctica que tuve, pero lo que más me decepcionó, como yo creo, de seguir en ese camino, fue que la poca necesidad de las personas de tener a alguien del área de turismo. Por ejemplo, tú estudias, te recibes y vas a un hotel, pero así, específicamente no hay ninguna necesidad del profesional del área, como por ejemplo en una farmacia te exigen un farmacéutico. Entonces, eso yo creo que hizo que a uno lo dejaran como de lado, como profesional. Esta experiencia de lo que fue vivir en un barco o en un velero. Sí, en un velero. Era un velero 36 pies. Era un tamaño así, no lo más grande, pero era un tamaño bueno para vivir en él. Yo la idea de vivir en este velero. Cuando me fui al litoral, yo como que me quedé un poco desencantada del turismo, pero en el fondo yo creo que era más que el turismo, era la naturaleza, estar con personas, estar al aire libre. Y entonces yo tenía unos amigos que eran bomberos y me dijeron, ¿por qué no hacemos un curso de buceo? Y yo le decía, ay, pero como que estaba empezando de nuevo, y yo le dije, pero es que no tengo dinero para hacer el curso. Y me dijeron, pero no, si no es para que lo pagues, si es para que participes. O sea, es como, ya, listo, fui a hacer el curso de buceo. Y ahí conocí a mi pareja, que también estaba haciendo el curso de buceo, y ahí nos conocimos, y él también tenía así, él ya tenía un barco, pero tenía un barco diferente le llaman escunas, son esos barcos que hacen turismo en los litorales. Y él trabajaba desde chico, trabajó mucho, y cuando lo conocí, él me dijo, oye, contando así en las conversaciones, yo descubrí que él nunca había tenido vacaciones, porque la mamá se le murió y él tuvo que asumir los hermanos, asumió la casa. Y desde ese entonces él nunca había tenido vacaciones. Y entonces ya, él tenía una casa lotérica y yo le hice un regalo a él de que yo me quedaría en la casa lotérica para que él pudiera tomar vacaciones. Y ese momento surgió porque él tuvo una invitación para ir a llevar un velero al norte con unos amigos, y eso le iría a tomar como 15 días. Y él estaba triste porque no podría ir. Entonces le dije, ¿tú crees que yo me puedo quedar aquí en la lotérica y tomar cuenta de las cosas y tú tomas tus vacaciones? Y después de esa experiencia, él como que tuvo la seguridad absoluta que quería cambiar el rotero de su vida, y después que volvió, vendió su negocio y compró este barco, que 36 pies el velero, y nos fuimos la idea era irnos por el mundo con el velero, no teníamos un destino final, nada, era como, vamos, así, ya, vamos. Nos preparamos un poco, y tuvimos clases de vela, estuvimos un tiempo en la isla velellando, y armamos el proyecto para salir a viajar en el velero. Genial, Iván. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en un barco? Las ventajas yo creo es que uno aprende a relacionarse mejor con la naturaleza. Yo creo que te da una seguridad
en enfrentar cosas difíciles, porque, claro, el barco siempre se asocia a un día de sol maravilloso, a un trayita, a una cosa bien como en el imaginario, un sueño, así, algo bonito. Pero nosotros estuvimos en situaciones bien difíciles y, por ejemplo, en un barco, cuando vienen las tempestades, tú no sabes cuántos días va a durar. Uno tiene la previsión de la meteorología, pero muchas veces está un día maravilloso, tú ves que el día está maravilloso, pero el mar está terrible. Esa conciencia ecológica que hoy día uno está teniendo en función de muchas cosas, yo creo que la experiencia del barco te la da como bien en carne, así como más rápido. ¿Cuáles son hoy día o fueron en su momento tu momento favorito al vivir en el barco? ¿Cuáles fueron esas experiencias que más te gustaron? Uh-huh. A mí lo que más me gustó fue cuando estábamos ya en Bahía, el trabajar con turismo y llevar a las personas a bucear. Yo creo que fue el momento que más me gustó de estar en el barco, de salir todos los días a paseos, de llevar a la gente en el velero para que buceara. Yo creo que nosotros salíamos porque siempre eran grupos. En Brasil la gente es súper amigable, son personas que están súper abiertas a la comunicación del otro, a mirarte, a interactuar contigo. Así que eran como los paseos, siempre nos reíamos mucho, hacíamos amistades, ganábamos nuestro dinero y ofrecíamos felicidad para las personas. Yo creo que eso fue algo que de verdad fueron momentos que los tengo bien grabados como momentos felices. ¿Cómo crees tú que es la calidad de vida en un velero o en un barco? Yo creo que en un velero uno siempre que tiene que estar como haciéndole la mantención, y el sedentarismo, cero posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? El beneficio del ejercicio, tiene el beneficio de la alimentación saludable, que a lo mejor uno se acostumbra a comer menos, uno escoge mejor los alimentos porque en función de lo que puedes llevar y no puedes llevar al barco, y uno está tan como conectado con la naturaleza que de verdad es un placer de repente comer frutas, disfrutar más cerca de la naturaleza. Los momentos felices del barco son, a veces, por ejemplo, habían noches en que no había luna y el mar y las estrellas como que era una cosa y daba la impresión que estábamos flotando. Entonces hay momentos de admiración de la naturaleza que son únicos, que no se repiten así como todas las condiciones para ese momento. Genial, me encanta. Y ahora vamos a pasar a una sección que se llama Mito o Verdad. Te voy a decir 3 frases y tú me dices si es mito o verdad y por qué crees que es la respuesta. Y la primera es muy liberal la vida en Brasil. ¿Mito o verdad? Bueno, ahí yo creo que hay varios puntos. Yo creo que el más importante es entender, hacer una diferenciación bien clara entre libertinaje y libertad. Cuando yo viajé a Estados Unidos, yo venía llegando de Brasil. Y todas las veces que yo llegué en alguna fiesta o en algún grupo que habían jóvenes o hombres, y decía Brasil, como que ya se le abrían los ojos como, Brasil, como, Entonces hay una asociación súper fuerte en relación
a la mujer brasilera y el carnaval, como que la mujer brasilera está como siempre disponible para cosas sexuales, así como, la mujer brasilera ya es como bien fácil, vamos a carnaval y todo, es como, entonces en ese sentido eh, yo creo la libertad en Brasil, a diferencia de Chile, yo creo que la mujer es mucho más empoderada de lo que significa ser mujer en función de toda la política, el gobierno y todos los derechos que los ciudadanos brasileños entienden como suyos. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque hay cosas que me llaman mucho la atención y yo no sé, a veces no entiendo y no consigo explicarlo. Por ejemplo, eh, yo veo mucho en Chile el tema del empoderamiento femenino y, y yo creo que la mujer brasilera es muy empoderada en función de asumir que sus derechos son de ella. Yo creo que aquí la mujer chilena tiene muchas ganas de empoderarse de esos derechos. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, el otro día yo vi en la televisión una niña que trabaja en el Poder Judicial y que estaba llorando porque había tenido un acoso y a ella le dolía mucho eso y la verdad es que en el fondo lo que me llama mucho la atención es por qué la mujer chilena no dice no, mi dignidad como mujer vale mucho más que un trabajo. Ese tema yo creo que es súper potente, yo creo que la mujer chilena debería, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo, no sé, darle una cachetada a ese tipo y decirle, andate a la mierda. Es como, no entiendo por qué eh, falta ese empoderamiento, a lo mejor lo he conversado un poco ese tema. Yo creo que la falta de oportunidades y, y a veces la falta de perspectiva de algo mejor te lleva a lo mejor a someterte a ese tipo de cosas. Pero yo creo que en ningún momento la mujer podría priorizar un trabajo a su dignidad como mujer. Yo creo que eso no tendría que ser negociado en ningún aspecto de la vida nunca. Porque si tú eres una profesional competente para llegar a un cargo que tienes, que es un cargo bueno, es un buen trabajo, no veo por qué no lo puedes hacer en otro lugar. Entonces se me hace un poco difícil entender esa falta de empoderamiento de los derechos de la mujer. Entonces, la libertad de la brasilera yo creo que tiene mucho más que ver con eso, porque yo creo que a lo mejor por una cuestión social de, de la cultura y del tiempo en que se salió de la dictadura aquí en Chile y el tiempo en que se salió de la dictadura en Brasil, yo creo que las personas tienen mucho más empoderamiento de sus derechos que aquí en Chile. Entonces, eso transforma a la mujer y al ciudadano como un todo en personas mucho más libres de decidir y decir sí o decir no. Porque es un país que tiene más oportunidades, es un país que tiene un contexto más diverso. Yo creo que a mí la libertad en ese sentido, yo creo que las diferencias serían esas y quise comenzar por el libertinaje porque yo creo que hay un poquito de confusión en relación a la mirada del carnaval y de la brasilera. Yo creo que hay que disociar un poquito eso porque ese momento de fiesta de carnaval y si uno va a estudiar el carnaval es un movimiento cultural de empoderamiento de la cultura de Brasil, donde se tocan temas muy importantes. Por ejemplo, una escuela de samba aborda temáticas de política, aborda temáticas sobre el agua, sobre el medio ambiente, sobre escritores, sobre cantantes, y se hacen las alegorías en función de eso. Y que las mujeres zamben, coloquen su cultura y se ornamenten y estén así,
hay una connotación de una cosa sexual muy potente y que la verdad yo creo que en el fondo no existe en el carnaval. Claro, no podemos desconocer que cuando hay una fiesta muy grande donde todos están como felices, tomando y todo, se llega a muchas cosas que a lo mejor uno las permite o se permite ser de una manera o hacer cosas que a lo mejor, pero no es lo cotidiano, no es como la tónica de lo cotidiano de la mujer brasileña. Y vamos con la frase número 2 que dice, la gente vive más feliz en Brasil. ¿Mito o verdad? Yo creo que es verdad porque yo creo que hay una manera más simple de... Mira, yo he vivido en lugares, a lo mejor en San Pablo, la capital, puede ser un poco diferente en relación a lo que te voy a comentar, porque yo siempre he vivido en lugares bien conectados con la naturaleza. Yo vivía en Isla Belia y es un parque ecológico, es un lugar de preservación ambiental. Y toda la gente que va a vivir allá busca una vida más simple. Entonces, tengo muchos amigos que han renunciado a la vida de San Pablo para tener una vida más simple y con menos recursos. Yo creo que hoy día hay una conciencia de que el tener cosas no es sinónimo de felicidad, y sino de vivir más de acuerdo a tu esencia. Yo creo que sí, yo creo que el brasileño es feliz con... es un país donde hay mucha pobreza también, pero la gente pobre también yo creo que tiene ese sentimiento de felicidad y agradecimiento. Yo creo que son personas súper agradecidas, yo creo que agradecen mucho lo que tienen. Perfecto. Y la tercera frase es más barato vivir en un velero que en la ciudad. ¿Mito o verdad? Yo creo que, a ver, yo creo que podría decirte a lo mejor que es equivalente, depende del estilo de vida, porque ¿qué es lo que pasa? Tú en la vida, en el velero, por ejemplo, en términos de estructura, de ropa, de zapatos, no gastas mucho, pero en mantención del velero sí se gasta bastante, porque por ejemplo las velas son carísimas, todos los aparatos electrónicos que tiene el velero para medir la profundidad, para medir los barómetros, todas esas cosas son equipamientos caros. Por el hecho de estar en contacto con el agua salada, las cosas se echan a perder muy rápido. Entonces, por ejemplo, yo en el velero tenía ducha con agua caliente, tenía un baño y era todo de madera. Entonces, como el calor que hay en Brasil con el agua, todo se llena de hongos como súper rápido. Y a veces hay unas plagas de unas baratas chiquititas que se instalan en los veleros a veces. Entonces, la mantención, el orden y todo, la limpieza tiene que ser súper... hay que estar siempre limpiando, siempre viendo las conexiones, los cables y todo. Entonces, en el fondo, vivir en un velero no es barato, tener un velero no es barato. Genial. Y para ya estar un poco terminando la entrevista, quería saber si tienes alguna recomendación para futuras personas que quizás quieran irse a vivir a Brasil o que también quieran tener esta experiencia de por lo menos vivir un tiempo en un velero. A ver, yo creo que Brasil es un país súper particular porque hay lugares que parece que estás en Europa, hay lugares maravillosos. Hay una tendencia muy grande en pensar que Río de Janeiro es como lo más bonito de Brasil.
Río yo creo que es bonito, pero es como demasiado urbanizado ya. Hay lugares, Cabo Frío, hay lugares que todavía preservan un poco más la estructura más natural del lugar. Vivir en Brasil, mira, yo creo que a lo mejor estuve viendo, hay bastantes becas, hay bastantes posibilidades de, si alguien quisiera, por ejemplo, ir a estudiar a Brasil con beca, hoy día vi en la net que hay hartas posibilidades, si a alguien le gustaría como ir a estudiar con una beca, que creo que habían becas que te financiaban, creo que $1.500, no sé. Eh, entonces hay posibilidades, yo creo que las experiencias son válidas porque uno cuando tiene puntos de comparación, uno puede estructurar mejor las cosas y saber mejor lo que te sirve, lo que no te sirve, lo que te gusta, lo que es para ti, lo que no es para ti. Perfecto, sí, que puedan ir bien informados, con seguridad, Sí, todo, con todo listo. sí. Perfecto. Y yo diría con la comunicación como está bien, está mucho más fácil que antes viajar. Sí, totalmente. Hoy día se tiene toda la posibilidad también para adquirir toda la información. Sí. Perfecto. Eso. Gracias, Ceci, por estar aquí, por compartir también tu experiencia hoy día con nosotros, por también como contar directamente como lo que es, lo que fue y el cómo lo viviste tú particularmente. Ojalá es que en algún momento, ya después de la pandemia, puedas volver también en algún tiempo a Brasil y que Sí. también te acomodes bien a Chile. Y eso más que nada, yo de verdad lo agradezco mucho y te mando un beso a ti y a Rubén. Y yo te agradezco a ti la oportunidad a lo mejor de contar mi historia, que eso muchas veces uno no tiene la oportunidad de contar la historia. Y contar la historia también significa reafirmar lo que eres. Así que yo creo que es súper potente. Y te agradezco eso. Y también le mando un beso a tu mami, a tu papi, a todos por allá. Mm. Y te Bueno, agradezco la sí, oportunidad de poder contar lo que he hecho. Mm. cuando quieras. Aquí ya Mm. después vamos a estar desarrollando quizás Sí, otros proyectos. Así que muchas gracias y nos vemos algún día. sí, que esta pandemia nos deje viajar más. Chao, Ceci, muchas gracias. Chao, Nati, gracias. Un besito para todos por allá. ¿Mm?